Louis se sienta tranquilamente en un restaurante local, observando atentamente a Kathy desde el otro lado de la calle, cuando entra en su floristería. Unos minutos más tarde, sale y va al mismo restaurante en el que está Louis a comprar café. Cuando el camarero Denis toma su pedido, Kathy le da un ramo de flores para su esposa y le pregunta cómo está. Y Denis dice que tienen que hacerle unas cuantas pruebas más. Luego, Kathy se ofrece a ayudarlo con sus hijos y, después de que Denis le dé las gracias, Kathy toma asiento. Louis continúa observándola. Y mientras Kathy come, Louis sale del restaurante. Una vez que Kathy termina, va a su auto en el estacionamiento donde Louis espera dentro de su vehículo. Louis sigue a Kathy mientras conduce al gimnasio. Y cuando entra, Louis también se baja de su auto. Luego se asoma al interior de su auto y, cuando regresa al suyo, coloca una pistola en el asiento del copiloto y la cubre con papel de periódico. Cuando Louis ve salir a Kathy, la sigue hasta su auto y de repente le cubre la cara con una bolsa de plástico. Kathy intenta liberarse dando un cabezazo a Louis, y en cuanto quita la funda de plástico, grita pidiendo ayuda. Desafortunadamente, la persona que está cerca escucha música a todo volumen, por lo que no puede oír. Kathy Louis inmediatamente se tapa la boca y amenaza con matarla si hace otro sonido. Luego le cubre la boca con cinta adhesiva y le ata las manos y los pies. Con bridas, Louis regresa a su auto, dejando a Kathy luchando en el suelo, mientras que el conductor del vehículo que está al lado de Kathy ni siquiera la nota. Mientras se aleja, Louis regresa por Kathy y la recoge antes de ponerla dentro del maletero de su auto. Louis lleva a Kathy a su casa, donde la arrastra y la encierra dentro de una habitación acolchada escondida detrás de una pared. La deja allí y vuelve a colocar la pared en su lugar, sin dejar rastro de la habitación secreta. Después de preparar algo de comida y retirar cualquier evidencia de su auto, Louis vuelve a comprobar cómo está Kathy. Él le dice que está encerrada dentro de una habitación con paredes de concreto acolchadas de 4 pies de espesor y productos que absorben el sonido. Afirma haberlas colocado él mismo en las paredes, recordándole que no servirá de nada gritar. Louis luego le indica que le diga su nombre después de que él retire su cinta. Tan pronto como lo hace, Kathy comienza a gritar, pero nadie la escucha. Con eso, Louis la encierra dentro una vez más de lo que apaga la luz. Revisa su computadora y escucha a Kathy mientras ella sigue gritando y pidiendo ayuda antes de silenciarla. Mientras tanto, Kathy logra sentarse e intenta encontrar una manera de salir de la habitación pateando las paredes acolchadas sin éxito. Luego se da cuenta de la rejilla de ventilación en la pared e intenta gritar más fuerte, pero aún así, nadie la escucha en la sala de estar. Louis ve las noticias mientras carga su arma, y cuando vuelve a ver cómo está Kathy, le dice que puede seguir gritando y ver cuánto tiempo pasará antes de que alguien la escuche. También le dice que pueden ponerse manos a la obra, y cuando Louis camina hacia ella, Kathy le ruega que no la toque confundida. Louis solo la mira mientras intenta sobornarlo con su dinero. Burlándose de ella, dice Louis. Eso es mucho dinero para alguien en su línea de negocio, antes de decirle directamente que no lo quiere. Louis luego saca su arma y habla con Kathy sobre un documental que ha visto en televisión. Pero Kathy lo ignora y le dice que la policía encontrará su auto, que los llevará a la casa de Louis. Luego, entre lágrimas, promete no decir una palabra sobre él si la deja ir, pero Louis solo le ordena que le diga su nombre. Cuando Kathy dice que su nombre es Kathy Nolan, Louis se decepciona por alguna razón y vuelve a la sala de estar. Louis revisa las pertenencias de Kathy. Mientras tanto, Kathy se las arregla dolorosamente para poner sus manos atadas al frente. Y cuando Louis entra en la habitación, lo golpea repetidamente en la cara y lo empuja antes de perder el equilibrio. Mientras Kathy intenta alejarse de él, Louis la agarra por los pies, pero ella le da una patada en la cara. Luego, Kathy se pone de pie, recoge el jarrón de la mesa y lo rompe contra la cabeza de Louis. Sigue arrastrándose y, cuando llega a la sala de estar, usa el teléfono para pedir ayuda. Louis lo dispara petrificado. Kathy inclina la cabeza y le ruega a Louis que no la mate, pero tan pronto como se acerca a ella, lo deja inconsciente. Luego, Kathy ve su bolsa en una silla y, cuando la coge y saca su teléfono celular, se da cuenta de que no recibe ninguna señal. Se coloca detrás de la encimera de la cocina, donde encuentra un cuchillo en uno de los cajones y logra cortar la brida, atándose los pies con el cuchillo que aún tiene en la mano. Kathy intenta abrir la puerta, pero no se mueve. Mientras Kathy golpea la puerta y grita pidiendo ayuda, Louis finalmente recupera el conocimiento y le pregunta a dónde cree que va. Usando el cuchillo para protegerse, Kathy le advierte a Louis que se quede atrás y le pregunta cómo sabe lo que hace para ganarse la vida. Louis responde que no puede ganar mucho vendiendo flores, y luego le pide que se una a él en la mesa para que pueda decirle las cosas que quiere saber, como su nombre. Cuando repite que su nombre es Kathy Nolan, Louis se enfada. Luego le pregunta si podrían empezar de nuevo, ya que solo quiere conocerla un poco más. Ignorándolo, Kathy se mueve hacia él mientras sostiene el cuchillo, preguntándole quién es y si hay otros.
además de que ella no se molesta. Le responde que puede golpearla fácilmente con su arma antes de pedirle que se siente. Cuando Kathy finalmente se sienta, le ofrece algo de comer, pero ella se niega. Louis le dice que es inteligente, y probablemente se haya dado cuenta de que si él realmente quisiera matarla, ya lo habría hecho. Luego le recuerda que solo le ha hecho una pregunta desde que llegó a su casa, y cuando le preguntó cuál era su pregunta, Kathy responde que le está preguntando su nombre. Louis dice que realmente pueden empezar a hablar cuando ella le dice su nombre, y por tercera vez le dice que se llama Kathy Noland. De repente, Louis se pone furioso y arroja su plato a la cara de Kathy. Rápidamente coge su arma y apunta a Kathy, quien desvía su ataque y le hace soltar su arma de fuego. Luego intenta atacarlo con un cuchillo, pero Louis logra defenderla antes de patear el arma y abordarla. Mientras luchan, Kathy deja caer el cuchillo, pero muerde valientemente el hombro de Louis antes de estrangularlo. Una vez que Louis deja de moverse, Kathy lo empuja a un lado y se aleja arrastrándose. Pero Louis una vez más la agarra por los pies y finalmente la somete dándole una fuerte bofetada. Cuando Louis recupera el aliento, coge su arma y arrastra a Kathy de vuelta al interior de la habitación acolchada. Mientras tanto, la ayudante de Louis, Alondra, llega y se confunde al ver el desorden en la casa. Louis luego le informa que no la necesita por un día, y cuando Alondra se da cuenta de que está sangrando, Louis le asegura que está bien y que debe irse. Abandonando el tema, Alondra dice que volverá al día siguiente con su hija Summer, y él acepta. Después, visita a Kathy y se ofrece a curarla. Una vez que termina, Louis se ducha y atiende su herida mientras Kathy saca su teléfono, que escondió en secreto en su bolsillo y comprueba si recibe alguna señal. Desafortunadamente, su teléfono celular sigue siendo inútil, por lo que simplemente lo devuelve en su bolsillo. Mientras Louis come y observa el nuevo juicio de los 3 de Charleston, Kathy nota una grieta en el suelo de baldosas e intenta quitarla con una pistola. Esta vez, Louis vuelve a la habitación acolchada e interroga a Kathy. Le pregunta su nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, curso escolar y qué hizo después de graduarse. Louis también le pregunta si se crió en una iglesia, si tiene hermanos y cuáles eran las profesiones de sus padres. Kathy responde a todas sus preguntas, incluida la de que sus padres dijeron que su madre era enfermera jubilada, mientras que su padre era organizador de los Detroit Lions. Convencido de que Kathy miente, Louis confiesa que la ha estado vigilando durante meses, y que sabe que ella ha mentido sobre todo lo que le acaba de decir. Luego le pregunta de nuevo dónde nació, y cuando ella dice, California, él le pregunta de nuevo. Esta vez, responde Kathy, nació en el condado de Orange, California, lo que frustra aún más a Louis. Quiere que vuelva a responder a su pregunta, y cuando Kathy grita California, Louis dispara su arma, golpeando la pared detrás de ella, le advierte que la próxima bala le caerá en la cabeza. Así que cuando él le pregunta por última vez dónde nació, Kathy dice en Green Bay, Wisconsin. Atrayendo su arma, Louis continúa interrogándola, haciéndole las mismas preguntas que le ha hecho antes. Solo que esta vez obtiene respuestas diferentes. Con Kathy finalmente siendo honesta, Louis le dice que sabe que le rompió el corazón cuando su padre se fue de casa. También sabe que su madre era enfermera, mientras que su padre era médico de equipo, y dejó a su madre por una porrista. Lo que puso a la hermana gemela de Kathy al final de una cuerda. Kathy solo permanece en silencio, y cuando Louis dice que ha vuelto a la escuela y que ha hecho algo por sí misma, Kathy le pregunta qué es exactamente lo que está haciendo. Louis la ignora y le dice que sabe que mintió sobre su antiguo trabajo en el curso. Entonces, cuando él le pregunta de nuevo qué curso en particular, ella responde, es enfermería. Ahora que está consiguiendo lo que quiere, Louis exige que le diga cuál es su nombre. Y cuando ella diga que es Kathy, Louis dice que Kathy era el nombre de su hermana muerta. Con la verdad ahora a la vista, Kathy admite que su nombre es Natalie Ann Stevens. Tras la confesión de Natalie, Louis reflexiona sobre que debe estar preguntándose por qué está allí, pero añade que cree que ella ya lo sabe antes de irse finalmente con Natalie, ahora sola en la habitación. Deja escapar su frustración y angustia y comienza a gritar, pero Louis no le hace caso. Natalie luego intenta quitar el fragmento roto del suelo mientras está afuera. Le ve un video de él con su bebé. Los esfuerzos de Natalie son inútiles, así que intenta volver a usar su teléfono y lo levanta cerca de la rejilla de ventilación para conseguir una barra. Finalmente, logra contactar con la policía, mientras que, por otro lado, Louis se da cuenta de que falta el teléfono de Natalie. Mientras Natalie habla con la policía por teléfono, la débil señal termina la llamada, por lo que vuelve a ocultarla. Louis llega entonces con una pistola en la mano, exigiéndole que le diga dónde está su teléfono. Luego cachea a Natalie y rompe el teléfono con su arma tan pronto como lo toma. Exasperado, le pregunta a Natalie dónde trabajó como enfermera, y Natalie responde que trabajó en All Angels Charleston.
Louis luego le pregunta cuántos pacientes murieron inexplicablemente bajo su cuidado. Y cuando ella le preguntó cuál, Louis dice que debe querer decir cuál de los 3 de Charleston era su esposa. Finalmente, Louis le pregunta si recuerda a Alata Matthew Lewis, y Natalie solo pudo asentir con la cabeza. Concluye que debe ser la razón por la que se mudó. 3 personas murieron inexplicablemente y la gente, por supuesto, sintió curiosidad. Sin embargo, Natalie se defiende, alegando que todas las enfermeras fueron absueltas en el juicio. Louis ahora exige saber por qué se fue, por lo que explica que el juicio arruinó su carrera y que necesitaba empezar de cero. Haciendo caso omiso de la explicación de Natalie, dice que empezó a dudar de todo cuando se dio cuenta de que faltaba el anillo de bodas de su esposa, ya que nunca se lo quitó. También habla de otro paciente que murió misteriosamente a causa de una insuficiencia orgánica, pero que había pasado su seguro médico un mes antes. Por último, Louis afirma que sabe que su esposa no bebe mucho. Pero Alana estaba borracha mientras su sangre estaba llena de GHB, que es un depresivo. Manteniendo su inocencia, Natalie insiste en que el tribunal no encontró negligencia en el hospital y que lamenta la pérdida de Louis. Louis le pregunta si realmente lo siente, y luego le informa que la tiene cautiva porque sabe que mató a su esposa y quiere saber por qué. Louis luego agrega que si no recibe una explicación lo suficientemente buena de por qué murió Alana, Natalie también morirá. Afuera, Louis escucha a Natalie mientras llora por el altavoz. Luego ve otro video, esta vez de su esposa y su hija de 4 años, lo que lo emociona. De vuelta en la habitación acolchada, los dedos de Natalie comienzan a sangrar mientras continúa retirando el fragmento roto del suelo. Louis decide entonces volver a la habitación y apunta con su arma a la cabeza de Natalie, pero ella le ruega que no la mate, prometiéndole que se lo contará todo. Natalie confiesa que ella y su hermana se criaron en una iglesia y que aprenden los caminos de la Biblia. Estaban protegidos por Dios, pero no por su padre, que hacía el tonto con la mejor amiga de su hermana. Cuando su madre confrontó a su padre sobre su aventura, él simplemente hizo las maletas y las dejó mientras la gente del pueblo dejaba de hablarles y actuaba como si fueran invisibles. Cuando Louis le pregunta qué tiene que ver su historia con su esposa, Natalie lo ignora y continúa diciéndole que eran buenas personas, pero que estaban siendo castigados por los pecados de su padre. Luego dice que encontró a su hermana colgada en el granero, y agrega que dedicó su vida a Kathy y a servir a otras personas, incluidos los pacientes del hospital que le contarían sus horribles secretos. El primer paciente de los 3 de Charleston, que murió por insuficiencia orgánica. 2 esposas, mientras que la segunda era una mujer que acusó falsamente a su amado esposo de golpearla e intentó hacer que sus heridas parecieran peores para seguir presionándolo por el dinero del divorcio. Finalmente, Natalie comienza a hablar de la esposa de Louis, diciendo que lo estaba engañando. Esto sorprende a Louis, pero Natalie sigue hablando, diciendo que Alana no llevaba puesto su anillo de bodas porque se estaba acostando con otro hombre. Incapaz de aceptar la verdad, Louis le dice a Natalie que se quede callada, pero ella continúa diciendo que Alana estaba borracha en el bar de un hotel, y no se le encontró ni una sola identificación cuando se desmayó. Luego le pregunta a Louis si realmente cree que Alana estaba en una reunión de trabajo y agrega que vio al otro chico de Alana visitándola en secreto en el hospital. Louis luego se levanta mientras mantiene su arma apuntando a Natalie, ordenándole que se calle, sin inmutarse. Natalie dice que la Biblia dice que el matrimonio debe celebrarse con honor, y que su esposa era una pecadora, una mujer vulgar. Louis le exige a Natalie que no diga una palabra más, pero al final, Natalie finalmente admite haber matado a Alana. De vuelta en la sala de estar, Louis sigue rebobinando el vídeo de Alana mientras cancela una llamada entrante, y se da cuenta de que Natalie dice la verdad. Empieza a romper cosas en la casa antes de salir a dar una vuelta en coche. Va a un lago donde de repente aparecen 2 policías. Empiezan a interrogar a Louis, preguntándole qué le pasó a su mano y dónde vive. Tras responder a sus preguntas, Louis les pregunta si todo está bien y ellos le dicen que solo están investigando una llamada, ya que un coche coincidió, como se describió una vez que fue absuelto. Los agentes se disculpan por molestarlo antes de partir. Louis luego conduce de regreso a su casa, sin saber que Natalie ha usado su teléfono celular roto para quitar el trozo de azulejo de su lugar. Al entrar en la habitación acolchada, se arrodilla frente a Natalie y le pregunta qué se supone que debe decirle a Summer. Cuando ella le pregunta por su madre, Tearful, él le dice que no tiene derecho a alejar a Elena de él antes de que puedan hablar y que tiene que entregarse. Natalie simplemente se niega y apuñala a Louis con el trozo de azulejo roto, antes de darle repetidamente patadas en el estómago, diciéndole que ahora vive como Kathy. Luego se pone encima de Louis y le dice que no va a renunciar a su vida feliz por él. Luego le da un puñetazo en la cara antes de salir corriendo por la puerta. Al salir de la casa, Natalie busca el arma de Louis pero encuentra un cuchillo. En vez de eso, regresa a la habitación, solo para encontrarla vacía, y una vez dentro, Louis intenta cerrar la puerta.
Desafortunadamente, Natalie logra detenerlo y se va sin la fuerza suficiente. Le suelta la puerta y se dirige a la sala de estar a recoger su arma. Natalie lo alcanza rápidamente y le da una patada en la mano, haciendo volar el arma por la habitación. Los dos se ensarzan en una pelea física, y Natalie lo ataca mientras intenta alcanzar el arma. Sin embargo, Natalie coge primero el arma y le apunta con ella. Aquí es cuando Summer y Alondra llegan inesperadamente. Natalie dispara a Alondra antes de que pueda reaccionar y le advierte a Louis que se quede atrás. Natalie luego toma a Summer como rehén y le pregunta a Louis por qué tuvo que complicar las cosas. Louis le ruega que no le haga daño a Summer, afirmando que no ha hecho nada malo. Pero Natalie lo despide y Louis sigue rogando. Natalie le pregunta si cree que el verano es su hijo. Natalie amenaza con matarla, pero Louis le informa que todo lo que acaba de decir ha sido grabado en su casa. Natalie se distrae y le dice que está mintiendo mientras Summer aprovecha la confusión para morderle la mano y darle un codazo en el estómago antes de huir. Louis luego salta a Natalie, y mientras luchan en el suelo, Louis la ahoga hasta que se desmaya. Cuando Louis está a punto de irse, Natalie recupera el conocimiento de inmediato, así que cuando se levanta, Louis le dispara. Louis luego busca el verano, y la encuentra en la habitación acolchada llorando antes de salir de casa. Louis toma la grabación de la confesión de Natalie, pero Summer se da cuenta de que Natalie se ha ido. Luego lleva a su hija a su auto en el garaje, donde Natalie los espera con una pistola. Por suerte, el arma no tiene balas y los dos se pelean. Una vez más, Louis la arroja por encima del capó del coche y, cuando está a punto de volver a golpearla, Natalie lo apuñala en el muslo mientras Summer sale corriendo del coche mientras Louis, muy dolorido, intenta quitarle el arma que le sobresale del muslo. Natalie lo golpea en la cara con un ladrillo. Ahora que Louis está en el suelo, Natalie coge una horca e intenta apuñalarlo con ella. Pero Louis logra detenerlo a tiempo con todas sus fuerzas. Louis lo empuja hacia arriba y golpea a Natalie 2 veces en la cara, haciendo que tropiece hacia atrás y golpee la cerradura de la puerta del garaje. Louis se aleja rápidamente del garaje cuando la puerta se cierra, golpeando y atrapando a Natalie en pleno verano. Luego corre hacia su padre, quien inmediatamente se disculpa mientras la policía comienza a llegar. Le dice a Summer que te quiero. Suscríbete para ver más videos como este. Activa las notificaciones y déjalo como si realmente ayudara al canal. Gracias por vernos.